¿Qué tal? Saludo a todos. Bienvenidos a este nuevo video de miércoles. Tema central, Jaime Munguía y lo que puede suceder con su próxima pelea, que ha entrado en un territorio totalmente de incertidumbre, una zona muy oscura de donde no sale ninguna información. Ya que viene este arranque del video poniendo sobre la mesa esa incógnita, es que sorprende mucho el actual silencio de Munguía y su equipo en función de su próxima pelea. Ustedes recuerdan de que una de las premisas de Munguía era pelear contra John Ryder. El propio Ryder admitió sin mucho entusiasmo de que había conversaciones al respecto y se hablaba, al menos se insinuó desde el equipo de Munguía, que su próxima acción la vería en el mes de enero próximo. La última gran noticia sobre Munguía es la que surgió en la convención anual de la Organización Mundial de Boxeo, donde sorprendentemente a un hombre que ni siquiera ha peleado en 168 libras se enfrentó a un hombre que no era 168, como Derevianchenko, y prácticamente no ha debutado todavía en los supermedianos y fue designado por la OMB como el número uno, el rival obligatorio, obviamente, de Canelo Álvarez, que es el que usufructúa el título de campeón de la OMB en 168 libras. En aquel momento, la primera reacción, obviamente, todo hacía especular en una sola dirección, en Edgar Berlanga, que todo eso no era más que una manera de potenciar un esperado enfrentamiento entre ambos, entre Berlanga y Munguía en el 2024, imaginando que se podrían enfrentar hasta dos veces y luego el vencedor iría contra Diego Pacheco, que viene creciendo rápidamente, como ya ha dejado de ser prospecto, lo demostró en esta última pelea, y es el número 3 detrás de Edgar Berlanga en la clasificación de la OMB. Eso es lo que pensábamos, porque al menos las evidencias nos llevaban hacia ese lado. Debemos aceptar, debemos de reconocer de que definitivamente lo que se busca es otra cosa, porque al menos hasta este momento las pistas nos llevan hacia otro lado. Una millonaria y potencial pelea de Jaime Munguía contra Saúl Canelo Álvarez en el mes de mayo, que estaría colocando allí a Jaime Munguía como el heredero natural de Canelo Álvarez, luego de una esperada derrota de Munguía frente a Canelo, pero que también lo dejaría posicionado, como en su momento Canelo quedó posicionado gracias a su derrota contra Floyd Mayweather hace ya muchos años atrás. En ese caso, entonces, la pregunta es obvia. Ustedes van a decir de dónde Pilati saca todo eso. Las evidencias son claras. Vamos a empezar con el silencio de Munguía. Desde que empezó a sonar toda esa posible pelea de Munguía contra Canelo Álvarez, inmediatamente se terminaron las especulaciones sobre una pelea contra John Ryder. Hay un silencio absoluto desde los dos equipos. Ese silencio, ¿qué quiere decir? De que hubo conversaciones entre bambalinas, porque las admitió el propio Eric Gómez. El número 2 de Golden Boy admitió que sí, que hubo conversaciones para esa pelea, y al mismo tiempo el propio Eddie Reynoso se refirió a una posible pelea, esto no hace mucho tiempo atrás, a una posible pelea de Canelo Álvarez contra Munguía en el 2024, sin especificar el momento. Obviamente sería en el mes de mayo. Eso se suma entonces a otra declaración que en su momento dio el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, donde aceptó, reconoció que no le disgustaría ver enfrentarse a Canelo Álvarez contra Jaime Munguía, como ya colocado en el número uno de la Organización Mundial de Boxeo en el peso supermediano. Es decir, cuando con el metro y la plomada directamente por una decisión, por un decreto, la OMB lo colocó de número uno, había dos opciones posibles: que efectivamente quisieran enfrentarlo a Edgar Berlanga, porque los dos están bajo la misma égida, la de DAZN, o de lo contrario quisieran crear un movimiento dirigido a llevarlo al lugar que siempre han querido para Jaime Munguía, que es una pelea potencialmente de muchos millones de dólares, donde no importa la derrota, pero que le permita ser allí establecido en el lugar que hoy ocupa Canelo Álvarez, pensando que a Canelo le quedan pocas peleas en el primer nivel y que en algún momento va a renunciar a esos títulos, porque difícilmente los va a arriesgar contra algún rival que pueda precisamente ponerlos en peligro. En ese caso, entonces, ¿qué es lo que debería suceder con Munguía? Que están esperando lo que suceda precisamente este fin de semana
esperando el resultado del combate entre Demetrius Andrade y David Benavides. Si gana Demetrius Andrade, que es una posibilidad que hay que tener en cuenta, más allá de que el gran favorito sea David Benavides, los problemas se resuelven para Canelo Álvarez inmediatamente. Bajo ningún pretexto va a pelear contra Demetrius Andrade porque tampoco tiene obligaciones de hacerlo. Demetrius Andrade, si vence a David Benavides, va a ser el campeón interino, pero no va a ser el mandatorio, no va a ser el obligatorio, porque no está establecido como tal. Se puede negar bajo esa circunstancia y el Consejo Mundial de Boxeo puede aprovechar eso como una justificación para no obligarlo a pelear contra Demetrius Andrade, que solamente sería un campeón interino sin mayor peso en las decisiones que pueda tomar el Consejo Mundial de Boxeo, porque en definitiva no tiene peso como nunca lo tuvo, precisamente por ser uno de los más evitados, uno de los boxeadores que nadie quería enfrentar y obviamente menos lo quería enfrentar Canelo Álvarez y menos lo va a querer enfrentar ahora en caso de una victoria. La obligación moral que tiene Canelo Álvarez, la obligación que se impone porque hay presión de todos lados y porque viene siendo mandatorio desde hace mucho rato, es con David Benavides. Entonces, si gana Benavides, se tienen que empezar a elegir opciones para evitarlo. Y la gran opción en este momento parece ser Jaime Munguía. Yo estoy seguro que en este momento hay negociaciones, yo estoy seguro que hay negociaciones muy avanzadas y hay razones para creer que el propio Oscar de la Hoya debe haber limado asperezas con el equipo de Canelo, ha dado la orden para que realice ese tipo de negociaciones precisamente Eric Gómez, que lo asumió como que había prácticas en ese sentido. Y obviamente el viaje de Oscar de la Hoya para estar presente en la pelea de Tyson Fury contra Francis Ngannou puede haber servido también para provocar algún tipo de acercamiento, tanto con Eddie Hearn como con Frank Warren, como con DAZN y fundamentalmente con el equipo del gobierno árabe que está trabajando en estos eventos de boxeo. Y no duden ustedes de que haya una oferta para que Canelo y Jaime Munguía se dé en un evento totalmente atípico en suelo árabe y con muchos millones de por medio. ¿Qué es lo que yo pienso aquí? Que hasta eso podría estar justificando el exabrupto de Mauricio Sulaimán, el absurdo total de ese enfrentamiento con la revista The Ring, esa declaración totalmente fuera de tono, increíble, inesperada, acusando a la revista The Ring de estar colocando cinturones que lastiman, que dañan la credibilidad de los otros cinturones de los organismos. Algo que motivó una enérgica respuesta que inclusive, yo no sé si es tan así, pero lo que transmite la respuesta reciente, la última, de Mauricio Sulaimán, es que podría ir incluso a la justicia, porque creo que aparecieron palabras muy duras del editor de la revista The Ring cuando le respondió refiriéndose a los cinturones, la poca credibilidad de los cinturones y precisamente mencionó los que ha colocado desde hace un buen rato Mauricio Sulaimán en el mundo del boxeo, el cinturón franquicia, los cinturones interinos, etcétera, etcétera. En ese caso, en este momento hay un duro enfrentamiento, hay una confrontación entre el CMB, lo que es decir, Mauricio Sulaimán con la revista The Ring, y recuerden ustedes que el propietario de la revista de RIN es precisamente Oscar de la Hoya. La acusación de Mauricio Sulaimán es totalmente fuera de tono y es totalmente equivocada. La revista de RIN es parte de la historia, es la verdadera Biblia del boxeo. Que sea bien o mal llevada es otro asunto. Nadie le puede desconocer y fundamentalmente todos debemos agradecer la existencia de la revista de RIN, que es desde antes que se fundaran los organismos de boxeo. La revista de Ring ya estaba por allá por los años 1920 entregando cinturones y creo que poco tiempo después, ahora de memoria no recuerdo la fecha exacta del nacimiento de la Asociación Mundial de Boxeo, pero tienen una historia paralela muy rica y además que ha beneficiado a todo el boxeo en su conjunto. La revista de Ring merece todos los respetos y evidentemente eso es independiente a que el propietario hoy sea Oscar de la Hoya, algo que para mí es un total absurdo, pero en definitiva es lo que hay. Eso no tiene nada que ver con la historia de la revista y por allí se equivocó y se equivocó muy duro Mauricio Sulaimán, que creemos que lo hizo por algún tipo de encontronazo que ha tenido con la gente de DAZN o con el propio Oscar de la Hoya y todo debe haber nacido en Arabia. No duden ustedes de que esto de Canelo, DAZN, de la Hoya hayan estado negociando un gran evento no tomándolo en cuenta y sí tomando en cuenta a la Organización Mundial de Boxeo
que llevó sorpresivamente, curiosamente, paradójicamente, a Jaime Munguía a ese primer lugar. Tal vez este escenario esté explicando y justificando la razón por la cual lo llevaron al primer lugar, un primer lugar que inclusive podría ser un negocio en el cual tuviera amplia participación la propia PBC y el propio Showtime. Porque imaginen ustedes una pelea de Munguía con Canelo Álvarez donde haya muchos millones y que se asocien, como ya se han asociado en este último tiempo las dos. Me refiero a Showtime y DAZN, lo que le permitiría a Showtime no perder dinero, porque todo el dinero saldría de los árabes. En ese caso, serían socios estratégicos que irían a ganar una gran cantidad de dinero, como también lo ganarían los dos rivales, en medio de un escenario montado sin la participación del Consejo Mundial de Boxeo. Estoy especulando, es verdad, pero las evidencias van en esa dirección. En función de lo que pase este fin de semana, la próxima semana va a ser totalmente crucial. Quizás veamos anuncios que nos sorprendan, pero dentro de los anuncios que nos pueden sorprender, guarden en su agenda, guarden su expectativa para un posible gran anuncio en el cual se diga de que Canelo Álvarez no va a enfrentar al vencedor de esta pelea y sí va a ir contra Jaime Munguía, rompiendo aquella patriótica promesa de no enfrentar a boxeadores mexicanos que en algún momento también él hizo saber, más allá de que ha peleado con muchos mexicanos, no viene al caso siquiera nombrarlos ahora, pero ha enfrentado a muchos mexicanos, pero un buen día cuando le insistían con que tenía que pelear con Benavides, él alegaba que no peleaba con rivales mexicanos. En este caso estaría rompiendo esa promesa patriótica y, como lo dijo Eddie Reynoso, no descartan pelear con Munguía. Denlo por hecho que hay negociaciones y denlo por hecho que la próxima semana, según quien venza la pelea de este sábado, vamos a tener novedades importantes. ¿Quién lo diría? Quizás Canelo contra Munguía por el título de las 168 libras y peleando en suelo árabe.